Buenos días, iglesia. Me alegra verles esta vez nuevamente y a pesar del frío de hoy y luchar para que se despegaran las cobijas de nuestro cuerpo, estamos aquí para glorificar el nombre de Dios. El que nunca falla, cuyo nombre no cambia, el que siempre está presente. Voy a pedir que todos tengan sus Biblias abiertas, por favor, en la primera carta de Pedro. Hoy estaremos trabajando sobre el capítulo 1 nuevamente, pero los versículos 3 al 12. Congregación Hispana, la semana pasada inicié esta serie predicando sobre el mandato del Señor, que está en Levíticos 14, 44 y 45. Y también trabajé sobre el capítulo 19 y 2 de Levítico. Pedro lo menciona y lo recuerda como un mandamiento para todos nosotros. La palabra de Dios dice allí, en toda esa porción, una frase muy importante que expresa el Señor: sed santo porque yo soy santo. Introduje la semana pasada diciendo que la santidad es un estilo de vida, es una forma de vivir. Y esa forma de vivir está enmarcada en cada una de nuestras vidas de una forma tal que no debemos cambiar. Somos igual aquí, igual en casa, igual en la calle, igual en todas partes. Porque ese Jesús del cual cantábamos ahora, que no cambia, que es el mismo, nos pide que seamos santos como Él es santo y que no cambiemos en lo absoluto, para nada, nuestro estilo de vivir en santidad. La santidad debe caracterizar todas las áreas de la vida del cristiano. De eso hablé la semana pasada. Y tenemos la delicada responsabilidad de enfrentar con nuestra santidad, con nuestra fe, al mundo que nos rodea, al mundo que constantemente trata de amoldarnos a nosotros, a Él. Nosotros tenemos que más bien traerlos al molde de Jesús. Usamos el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, 10 hasta el 17, donde los primeros 3 versículos, 10, 11 y 12, nos sirvieron de referencia en la introducción de la serie y el sermón. Detallé para ustedes que en virtud de la salvación preparada para nosotros, profetizada por hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y que los ángeles no tienen el privilegio de poseerla, tan siquiera de contemplarla, el apóstol Pedro demanda de nosotros, de parte de Dios, un cambio en nuestra manera de pensar, un compromiso en un nuevo estilo de vida que nos identifique como hijos de Dios, advirtiéndonos que no nos amoldemos a nuestra antigua manera de vivir en una ignorancia sin Dios, exhortándonos a cambiar a santidad, sabiendo que la Escritura subraya esta demanda porque Dios es santo. Y finalicé diciendo que los cristianos están obligados a tener siempre una forma de pensar completamente coherente con la grandeza de la salvación que poseen en Jesucristo, y así preparar nuestras mentes en obediencia al llamado de Jesús. Eso fue lo que prediqué la semana pasada. Hoy voy a ir dentro del mismo capítulo a la razón de ese llamado. ¿Por qué nos mandan a preparar nuestras vidas de esa manera? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos necesidad de nosotros glorificar a Dios con una forma de vida diferente?
Y ahora les pido que me acompañen en la lectura, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, los versículos 3 al 12. Leeré en paráfrasis, como siempre, porque hay diferentes versiones de la Biblia acá. Entonces voy a leer en paráfrasis, voy a contar la historia. Y dice algo como esto, en el versículo 3: bendito es nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su colosal amor y mediante la resurrección de su Hijo triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza de vida, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, una herencia reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios asegura mediante la fe la salvación que ha revelarse en el momento final. Por eso deben tener alegría, aunque por un poco de tiempo todavía sea necesario que tengan que soportar la aflicción de variadas pruebas. Claro que así la autenticidad de vuestra fe es de más valor que el oro, que no deja de ser caduco, aunque sea acrisolado por el fuego. Será motivo de alabanza esta fe y gloria y honor cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo nuevamente, a quien ustedes aman y a quienes ustedes, iglesia, confían aún sin haberle visto. Iglesia, alégrese con gozo indescriptible y luminoso al recibir la salvación que es la meta de nuestra fe. Acerca de esta salvación inquirieron e investigaron los profetas en la antigüedad cuando anunciaban la herencia que Dios les tenía destinada a ustedes. Tales profetas pretendían así averiguar a qué persona o a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo que alentaba en ellos cuando anunciaban de antemano lo que Cristo había de sufrir y la gloria que surgiría a tales sufrimientos, que seguiría a tales sufrimientos. Y les reveló el mensaje evangélico con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Todos estos antiguos profetas hicieron esto y llevaron a cabo de provecho para ustedes y no para ellos este mensaje, esta noticia que los mismos ángeles desearían que se cumplieran en ellos. Hay muchos aspectos que se tocan aquí, hermanos, y como siempre, encerradas en la palabra divina. Yo quiero que hoy ustedes se lleven el regocijo de lo que se va a predicar, el gozo de lo que se va a predicar, pues lo que hoy nos espera es saber que el Señor nos ha reservado una herencia, y espero que ustedes hayan preparado sus mentes ahora para que reciban la gran noticia de la herencia. ¿Cuál es la herencia? ¿Cómo es la herencia? ¿Cómo recibiremos la herencia? ¿Cuál es la herencia, iglesia? Me complace en presentarle, como diría algún anunciador de televisión, en este preciso instante la herencia que de parte de Dios ustedes van a recibir. Es una herencia que muchos, la mayoría, casi todos los que están aquí, entiendo, ya recibieron, pero que todavía no se ha completado totalmente, y es la salvación. Algunos probamos ya esa salvación tan grande y poderosa, pero todavía, hasta la venida de Jesús, cuando Él se manifieste, será completa. Y no es que no la poseamos o que la podamos perder, porque no es cierto, pero es que lo que nos espera más adelante es aún mucho más grande y poderoso, y lo que vivimos ahora no es sino la sombra de lo que nosotros vamos a vivir. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Dice de los versículos 3 al 12 que nuestro bendito Dios, el Padre de Jesús, por su gran amor y mediante la resurrección de Jesucristo sobre la muerte, triunfante sobre la muerte, nos hizo renacer para una esperanza viva, a una herencia
incorruptible, inmaculada e inmarcesible o imperecedera. Una herencia reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios asegura mediante la fe. Es mediante la fe. No es mediante venir los domingos a la iglesia. No es mediante de asistir a un grupo pequeño. Porque si vamos al otro lado del mundo, hay personas creyentes que ni siquiera tienen la posibilidad de hoy estar reunidos en plena persecución en los países musulmanes. Y sin embargo, sí van a algunos lugares, aún bajo su propio riesgo. ¿Cuál es la herencia? Esa es la herencia, la salvación de Jesucristo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo es esa herencia? ¿Cómo es esa herencia? Hermanos, cuando una persona va a recibir una herencia, cuando usted, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha recibido una herencia y le mandan a llamar para que esté en la oficina de un notario o de un juez, de un abogado, porque se va a leer la herencia y ustedes van a recibir, han sido nombrados en la herencia para recibirla. A veces podrán imaginarse, se murió el tío Juan, vamos a ver qué nos dejó, porque tenía tres ranchos en México, uno en Texas, y bueno, vamos a ver qué nos corresponde. Y todos estamos a la expectativa para saber qué nos dejó el tío Juan. ¿Cómo es la herencia que nos dejó el tío? Es una herencia material, es una herencia física, es una herencia que puede acabarse en un momento dado. Cuenta una historia de que una mujer vivió la fortuna de repartir una herencia entre ella y un sobrino que había dejado el abuelo. Y era una herencia muy grande. Y ellos ambos recibieron toda esa heredad, cada uno al 50%. Ella estaba muy contenta, no tanto por ella, sino porque su sobrino era un hombre que vivía siempre en la pobreza. El sobrino dormía en las calles y comía en las misiones, en los lugares así como en el downtown, donde hay lugares para que los indigentes vayan a comer. El sobrino de ella era un indigente y se alegró tanto de ver que ese hombre se convirtió en un hombre rico de la noche a la mañana. Ella trabajaba en uno de esos lugares. Ella ayudaba a dar comida a los indigentes. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que pasado unos meses su sobrino apareció nuevamente para buscar comida, porque ya no tenía nada de la herencia. Hay una historia parecida en la Biblia del hijo pródigo, y ustedes la conocen. No es esa y no es así nuestra herencia. En primer lugar, la palabra de Dios en el versículo 3 del capítulo 1 dice que nuestra herencia es que una esperanza viva. Pedro nos anima a tener una esperanza viva. La esperanza se basa en una fe viva en Jesucristo, una esperanza viva. Él emplea unas palabras doxológicas que reconocen este precioso regalo de Dios. Él dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. A una esperanza viva. ¿Qué es la esperanza? Se trata de algo que es personal. Por lo general las esperanzas son personales, pero en este caso es una esperanza que está viva, que está activa, es algo vivo, activo, y que es parte de nosotros mismos, que la tenemos, que la portamos, que es nuestra. No es algo que pertenece al futuro, como la segunda venida de Cristo, como dice en Tito capítulo 2 versículo 13. Es una realidad presente que trae vida a los escogidos de Dios, que aguardan con paciencia y con disciplina la revelación de Dios en Jesucristo.
Jesús viene, amén, y lo sabemos, y es una esperanza para nosotros, y debemos estar a la expectativa con nuestras vidas. La palabra de Dios dice que tenemos que velar para poder estar preparados para ese momento, y esa es la realidad. Pero eso es futuro, mientras que la salvación es presente, está en nosotros. La herencia es un hecho en nuestras vidas y no podemos dudar de ella en lo absoluto. Dios la dio y la mantiene, y Dios no cambia, no se muda, no es diferente cada vez como nosotros los hombres. Pero la herencia no solamente es una esperanza viva, la herencia es segura. Es segura. El versículo 4 del capítulo 1 dice: y recibiremos una herencia indestructible, incontaminada, inmarcesible. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes. ¿No se alegran? Yo veo los rostros tan serios. Hermanos, esto está aquí escrito. Esto es palabra de Dios. Aquí nadie ha metido la mano, sino el que escribió, el santo, el poderoso, el Espíritu de Dios. Está allí, hermanos. Está allí. Es una herencia segura. No la vamos a perder bajo ninguna circunstancia. No va a haber un notario ni nadie que va a impugnar nuestra herencia. Nadie puede impugnarla. Satanás trató de hacerlo cuando trató de hacer que Jesucristo se olvidara que iba a morir en la cruz del Calvario por nosotros, pero no pudo, y fue vencido en esa cruz, y la muerte fue vencida en esa tumba. Dios aquí, en el contexto de la historia, está haciendo una comparación de esta herencia que nos promete nos promete, así como fue la herencia que le dieron a Israel. Ambas se vivían en un presente, la de Israel y la nuestra. Israel en su tiempo heredó, pero ¿qué heredó Israel? Posesiones, las tierras de Canaán, las ciudades que estaban allí. Y ellos entraron y recibieron la herencia que Dios le había prometido a Abraham, de las tierras donde fluía leche y miel. Eran tierras, era un gran territorio, hermanos míos, y hasta hoy Dios cuida y cela ese territorio, y esos israelitas todavía están peleando por ese pedazo de tierra. Todavía se matan con los palestinos para tratar de mantener ese pedazo de tierra. La contraparte, la otra cara de la moneda de esto, es que la herencia que Dios nos ha dado a nosotros, en primer lugar, ya lo dijimos, es viva. O sea, que existe, hermano, está allí, es viva. Pero no solamente es viva, que existe, sino que la podemos disfrutar ya, en este momento. No tienes que esperar, tú tienes que tener la seguridad y decir: la herencia es mía, la disfruto y voy a vivir por ella para siempre. Esa es la garantía que se sella con la resurrección de Jesucristo en la tumba, venciendo la muerte para siempre. Hoy nosotros disfrutamos, pero como vimos la semana pasada, hay condiciones para ello, y la condición es: sean santos en toda vuestra manera de vivir. La herencia de Israel no es eterna, se daña, se pierde la frescura, las tierras ya no son iguales. Y un día todo eso se va a acabar, todo completamente se va a acabar. Y dice Juan: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la antigua tierra ya no estaban. Así que a Israel le llegará el momento en que ya no tienen la herencia, en que ya no estarán con ella. Pero mira, iglesia, la herencia que Dios te ha dado, que es tuya, no se acaba, no se daña, no se marchita. Aleluya por eso. Gloria sea al Señor. En tercer lugar, es una salvación que trae gozo.
una salvación gozosa. Los versículos 5 y 6 dicen: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir un poco de tiempo, muchas pruebas que han de venir. Hermano, las pruebas están allí. Las pruebas están allí. No podemos hacer nada. El verso 6 dice que es motivo de alegría de recibir esta herencia a pesar de que las pruebas están allí y atravesamos por ellas. Así que no se preocupe cuando usted está pasando por diversas pruebas. Las pruebas están allí. Las pruebas que los creyentes soportan vienen de la mano de Dios. Estas pruebas, cuales quieren que sean su forma, son decretadas por Dios. Nótese que la palabra que se usa es prueba, no es tentación, es prueba. Porque Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba a los suyos. La prueba, hermanos míos, es para fortalecernos. La prueba, hermanos míos, es como dice Santiago, que no es una tentación, porque Dios no tienta a nadie, pero sí nos prueba para fortalecer nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y el apóstol dice: el oro que aún es perecedero, que aún podrá ser perecedero y acabarse, el oro aún cuando lo ponen en el crisol para poder purificarlo. Los que no están enterados bien o familiarizados con el asunto de la joyería, el oro es puesto en un crisol, que es un envase que hierve a una cantidad de grados que hace que el oro se disuelva, se diluya, se vuelva líquido. Cuando eso está ocurriendo, todas las impurezas del oro van subiendo a la superficie de él mismo, y el joyero con una pinza va sacando las impurezas. Todo lo que suba, que sea impuro, que sea sucio, que va a dañar ese oro, él lo va quitando y lo va sacando hasta que ha purificado el oro que está en ese crisol. Mira, Jesús te ve día tras día, en cada momento, desde arriba, desde abajo, dentro de tu corazón, por todas partes, y te está purificando y está viendo tus impurezas y está tratando de quitar las impurezas. Pero lo que pasa es que no hervimos, y no hervimos para que Él las pueda quitar. O sea, no nos sometemos, a veces no queremos someternos, a veces creemos que somos y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, y estamos simplemente con eso dañando el oro de nuestra fe. Y acuérdense que la fe es oro, es comparada con el oro, la fe genuina. Es Dios el que determina la pureza. La fe, iglesia, es un don de Dios para nosotros. Así lo dice la palabra. La fe es don de Dios. Es Dios, no es el hombre el que va a determinar el valor de tu fe, como en el joyero. Él revela que la meta de la fe del hombre es su salvación, es pulir la salvación, es cuidar la salvación. No se pierde la salvación, pero hay que cuidarla para que cuando venga el Dios Todopoderoso, cuando Jesucristo regrese a la tierra, se encuentre una iglesia pura, una iglesia sin manchas ni arrugas, una iglesia que se ha purificado por su fe. Y eso es lo que Él quiere, iglesia, de todos nosotros como personas y como conjunto. En quinto lugar, dice que esta noticia, esta herencia, es un gozo glorioso. Los versículos 8 y 9 dicen: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en Él. Hablando de Jesús.
y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación, la salvación de Jesús para nosotros. Este gozo es por la razón de que creer en la salvación solo por la muerte y la resurrección de Jesucristo ya es suficiente. Nosotros no tenemos que pensar que alguien puede cambiar los designios de la salvación. No hay opción, hermanos míos, no hay opción. Hubo que derramar sangre preciosa por esa salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecados. En la antigüedad se sacrificaba un cordero, un animal, y su sangre era derramada para pedir y garantizar el perdón de Dios. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se crucificó allí en la cruz. El León de Judá se dejó crucificar, fue como un cordero al matadero, y allí en esa cruz derramó su sangre por ti y por mí, sangre valiosa, sangre preciosa, sangre inocente. Y por ese derramamiento de sangre se produjo la salvación. Y luego vino la resurrección de ese Jesucristo glorioso, porque sin resurrección la salvación no hubiese estado completa. ¿Qué razón tenía de Jesús morir por nosotros si iba a seguir muerto toda la eternidad? Ahí están los restos de Mahoma, ahí están los restos de Buda, ahí están los restos de los grandes líderes religiosos, ahí están sus huesos o su ceniza, o a lo mejor ya no queda nada allí. Pero Jesús salió de la tumba, y cuando usted visita la tumba allá y sale, dice: no está aquí, ha resucitado. Gloria sea al Señor por eso. Cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados le fueron atribuidos a Él. ¿Te puedes imaginar qué vergüenza? Que todos nuestros pecados, los que cometí, los que estoy cometiendo, los que voy a cometer, todavía son atribuidos a Jesús. Él murió por nuestros pecados en general. Entonces, cuando yo cometo un pecado actualmente y descaradamente sé que estoy pecando contra Dios, Jesús está cargando mi pecado en la cruz. Y aunque ya Él no está en la cruz, mi pecado está allí, perdonado por aquel sacrificio. Y si reincido, entonces tengo que velar y ver mi corazón, por qué razón continúo en ello, por qué lo sigo cometiendo, cuál es la situación. Dios trató a Cristo como si Él hubiera cometido esos pecados. Imagínate, hermano, hermana, imagínate al pie de la cruz, Jesús allí y tú viéndolo, como estuvieron aquellos hombres y mujeres fieles a Él, mirándolo, cómo moría. Y cuando veas tus manos, las tuyas, no las de Él, las tuyas, vas a ver clavos en una mano y un martillo en la otra, porque tú y yo lo clavamos, porque tú y yo lo llevamos a esa cruz, porque los azotes que vivió no fueron dados solamente por el hecho de que hombres como Caifás, como Pilato, como Herodes lo lastimaron. No, fuimos nosotros. Cada azote se lo diste tú, cada golpe se lo diste tú. Cuando fue golpeado con la vara en su cara, se lo diste tú. Cuando meciaban su barba y se la arrancaban de su cara, se lo diste tú. Cuando caminaba por la calle con esa cruz a cuesta y le daban golpes con los puños cerrados y rompían su boca, tú rompiste su boca. Y como leí esta mañana cuando comenzábamos en Isaías, no había en Él nada agradable, no había en Él nada por el cual pudiese ser deseado. Estaba molido
destruido. Y fuiste tú y fui yo quien lo hizo. No fue el Imperio Romano. Fuimos nosotros. Crean en Él, hermanos, y alégrense con un gozo indecible a pesar de todo, un gozo glorioso. Ya los creyentes experimentan un gozo indescriptible. Alégrense, gócense. No tienen que esperar hasta dejar este ámbito terrenal para gozarse. Aún ahora están llenos de un gozo que es indecible y glorioso a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades, a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas. Nosotros tenemos que sentir gozo, porque nuestro gozo es lo que llena también la vida de otras personas que están pasando por los mismos problemas, pero que no tienen a Cristo en su corazón. Es el gozo de nosotros lo que ellos deben ver, es nuestro testimonio, es nuestra vida, que a pesar de todo, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de la falta de dinero o de la falta de salud o de los problemas, aquí estoy dispuesto a morir, dispuesto a luchar por ese creador y por ese Dios que me dio la salvación, una herencia preciosa, una herencia que quiero recibir. Pero ¿cuándo la recibiremos? ¿Cuándo vamos a recibir esta herencia? Es la tercera pregunta. Todo está escrito, todo está dicho. Solo nos falta armar la interpretación de esta promesa y saber que tal promesa está garantizada por Dios, para lo cual voy a describir lo que ustedes tienen en sus notas. Así que prepárense para escribir, que ahora sí vamos a usar las notas rápidamente. ¿Ok? En primer lugar, hermanos, Dios está trabajando para preparar a sus escogidos para recibir la herencia. No están aquí ustedes por estar, hermanos míos. No están aquí ustedes por estar nada más. No vienen a la iglesia como la costumbre que teníamos en la tradición en la que vivíamos, en otras religiones donde estábamos, que teníamos que ir a la iglesia porque era el deber de cada cristiano los domingos de estar en la iglesia. No es el deber, hermano, es nuestra responsabilidad. No es el deber de cada uno de nosotros estar el domingo aquí, es nuestro compromiso. Pero el domingo o la vida o lo que recibimos el domingo aquí no es todo lo que tenemos que recibir y dar por Jesús. Esto es solamente un cuartel general donde venimos a armarnos de valor, a vernos, a aprender. Pero miren, tras esa puerta allá hay un mundo que está esperando. Hay una cantidad de personas que viven a tu alrededor, cerca de tus grupos pequeños. Allí hay que desgastarse. O mejor dicho, invertirse. No se desgasten, inviértanse. Así que Dios está preparándonos para recibir la herencia. En los versículos 1 y 2 de Pedro, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Ahí está la Trinidad, está toda la presencia de Dios armando todo esto, haciendo todo esto. No es una sola de las personas, son los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes están allí, los que se sacrificaron, los que se dieron, los que nos guían, los que nos llevan. La Trinidad de Dios, el Padre elige, el Hijo se sacrifica por nuestra salvación y el Espíritu Santo nos prepara para que participemos de ello. Esa es la realidad. No lo dudes, ríete, gózate con esto, porque no estás solo o sola. Dios está en conjunto en tu corazón, está allí en el trono de tu vida. Solo deja que se siente en el trono y bájate del trono tú, baja tu ego, ese yoísmo, eso que simplemente está haciendo que Dios no tenga el privilegio de gobernar tu vida. Segundo, la herencia está escrita en la Biblia, la cual es la palabra de Dios.
Si dependiera de las promesas de los hombres, todos estaríamos en problemas. ¿No ven las promesas que hacen los políticos sin mencionar a ninguno? Unos prometen, esto es lo que les tengo, pero en el momento en que van, esto se los quito. Es como el médico cuando nos da una medicina. Doctor, ¿qué hago con mi colesterol? Le hace el examen, su colesterol está alto. Ok, para que tú puedas controlar el colesterol, ya no puedes comer carnitas, ya no puedes comer cerdo, ya no puedes comer. Entonces nos quita y nos pone una pastilla que cuesta un ojo de la cara y la tenemos que tomar todos los días del mundo hasta que nos vayamos a morir. Se lo digo por experiencia propia. Pero aparte de eso, entonces me da otras pastillas porque esa me va a afectar las piernas. Y me dice, para que no te afecte tus piernas, para que no te afecte la artritis, esa pastilla afecta la artritis, te voy a dar ahora esta otra. Toma Meloxicam para que no te afecte la artritis. Pero el Meloxicam me afecta el hígado, entonces me tiene que dar CQ10 para el hígado, porque si no el hígado, que es el laboratorio de mi cuerpo, se daña. Entonces me dice, ya no puedes tomar ibuprofeno. Entonces me quita el ibuprofeno, no importa si tengo dolor de cabeza. Pero eso no pasa aquí, hermanos, con Dios. No pasa aquí, hermanos. Esto no depende de hombres. Esto depende de Dios. Y Dios lo da completo. Él solamente te pone una condición. Porque cada promesa en la Biblia tiene una condición. Y la condición es simplemente ser santo como yo soy santo. La herencia no solamente la da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que también está escrita, pero la herencia garantiza la entrada al reino de Dios por medio del nacimiento espiritual. Juan 3:16. Hermanos, hay que nacer de nuevo. Si no quieren ir hasta Juan 3:16, aquí dice en el versículo 3 de Primera de Pedro: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, etcétera, etcétera. Tienes que nacer de nuevo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el corazón del Evangelio. Pero Dios te manda a apartarte del pecado. Dios te dice, el pecado es sucio, el pecado es feo. Dios repudia el pecado. Y como repudia el pecado, repudia a quien porta el pecado también. Así que te vas a ir al infierno con tu pecado. Tienes que ponerte delante de Dios y entender que ese pecado debe ser expuesto delante del Señor con arrepentimiento verdadero de corazón, para que luego le pidas a Dios y se cumpla la promesa de Dios de que su sangre va a limpiarte, va a lavarte y te va a abrir la posibilidad, la probabilidad, la seguridad de estar en el cielo por siempre, de tener vida eterna. Esta herencia la garantiza la resurrección de Jesucristo, y ya hablé de ello. La nueva creación depende solo de la resurrección de Jesús. Somos nacidos de nuevo, pero cuando Cristo resucita, resucita el hombre que muchos no pudieron reconocer después que resucitó. Y así será con nosotros de igual manera. Tendremos cuerpos nuevos, amén. Tendremos cuerpos glorificados, hermanos, en el momento en que el Espíritu Santo tome la iglesia. Dios nos dará cuerpos nuevos y estaremos en la presencia de Dios con cuerpos nuevos, cuerpos diferentes. Qué bueno. Por fin saldré de la panza. Claro,
Qué bueno. Hemos estado luchando contra la gordura, contra la flacura, contra la feura, con todo, compramos todos los productos habidos y por haber para ser más bonitos, por lo menos para aparentarlo. O tratamos de buscar ropa que nos quede bien para que nos vean diferentes. Pero cuando estemos en la tumba, cuando estemos en la urna, en el ataúd, todos van a ser igualitos. Pero cuando resucitemos de ese, Dios nos dará cuerpos nuevos, como lo de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús es las primicias y nosotros seguiremos con Él. Nos garantiza una resurrección, una nueva creación. Quinto, el cristiano tiene por fe la esperanza viviente de ir al cielo, porque la fe y la esperanza del cristiano es el fruto del Espíritu Santo y no la obra del hombre. No es el hombre, no somos nosotros quien por las obras hemos fabricado un camino. En estos días escuché a uno de los líderes más prominentes del mundo en lo que es la religión, haciendo un llamado a la humanidad. Porque a fin de cuentas los budistas creen en Dios, los musulmanes creen en Dios, los Hare Krishnas creen en Dios, y usted ve el video y van saliendo todos aquellos, los judíos, y todos creen en Dios. Entonces, si todos creen en Dios, al final dice este hombre, todos somos hijos de Dios. Pasa por encima de la condición de la Biblia. En Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 dice más: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, no creados por hombre, no hechos por hombre, sino creados a la imagen de Jesucristo. Así que no hay ninguna religión, no hay ninguna denominación en el mundo, no hay ningún hombre que pueda hacer esto. Lo hizo Jesucristo y Dios lo garantiza, que si tú crees en Jesús, que si tú crees en su nombre y le sigues y lo confiesas y estás con Él, entonces tú eres hijo de Dios. Si no es eso, solo eres una criatura. Qué triste es ver cómo el mundo va hacia esa meta, hacia ese objetivo de esos grandes líderes religiosos. Eso se llama ecumenismo y está condenado en la Biblia. Ya no sé, me perdí. Estaba en el 6, ¿verdad? 7. La herencia no se mancha. Vamos al 6 ahora, perdón. La herencia es incorruptible. Esa parte, cuando la escribí me gustó muchísimo y quiero compartirla muy bien. Es incorruptible. Es por eso que el escogido y la iglesia invisible y universal de Jesucristo prevalecerán y estarán con Dios para la eternidad. Y cuando hacía, me recordé de una película, de un movie, de un film, como le quieran llamar, donde un pastor estaba así como yo, predicando de Jesucristo con gran euforia, con gran gozo, y de repente el Señor Jesucristo vino en ese momento y las luces temblaron, y en ese momento, en un instante, un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo se vio las caras, pero todo el mundo de los que quedaron, de los poquitos que quedaron sentados en sus sillas, hermanos, en el suelo había ropa, había Biblias, todo eso se quedó allí, y una gran cantidad de personas desaparecieron del lugar y fueron llevadas al cielo en ese momento. Eso va a ocurrir. Y si ocurre un día domingo y estamos aquí, espero que no tengas que ver a la silla vacía que está al lado tuyo, cuando allí había otra persona sentada. Porque puede pasar. Hermanos, la herencia es incorruptible, no se va a dañar. La herencia, hermanos míos, es para que nosotros prevalezcamos en ella y estemos con Jesús en la eternidad. Es una herencia inmarcesible, es una herencia
que no puede ser tocada, ni dañada, ni cambiada por ningún ser humano. No se mancha, dice el punto número 6. No se mancha, no se contamina, no se marchita. ¿Y saben lo que es eso? Cuando yo miro mi cara cada día en el espejo en la mañana y después de recibir el susto, me di cuenta que soy yo y estoy más viejo. Sin ir todavía al espejo del baño, solo me siento más viejo ya para poder levantarme de la cama. Nos estamos marchitando y eso no podemos evitarlo. Pero mientras tú te marchitas por causa de la vejez, tu fe debe florecer en tu corazón como una fe nueva todo el tiempo, como una fe preciosa, espléndida, que jamás se va a marchitar, y que aun cuando tú partas de esta vida, esa fe no se marchita, porque esa fe es la fe que te movió a la salvación. La dio Jesús, no te la dio más nadie. Esa herencia, hermanos, es imperecedera. No se va a desvanecer, no se desvanece, no fallece, solo se ve más radiante con el pasar del tiempo. Así que miren, cuando la gente le diga a usted, oye, tenía tiempo que no te veía, pero te ves más joven. Mentira, está mintiendo, nadie se ve más joven. Tal vez a lo mejor no te veas tan viejo como parezcas, o como seas, mejor dicho. Pero cuando te digan, oye, los años pasan por encima. A mí me dijeron una vez, oye, Eduardo, parece que los años te pasan por encima. Sí, cierto, me pasan por encima y me atropellan. Cierto, es la realidad. La vida va dejando el problema adentro. Afuera me baño y me pongo aceite en el cuerpo y busco la manera de siempre estar lozano, fresco, para sentirme bien. Pero los problemas van marchando dentro de mí. Mi papá decía, la cáscara guarda el árbol. No se desvanece, hermano. Pasa el tiempo y está más radiante. Así debe ser nuestra fe. Así debe ser nuestra fe, que cada día cuando nos levantemos a buscar el rostro del Señor y tratemos de estar con Él, podamos nosotros verdaderamente entender que estamos rejuveneciendo nuestro espíritu, que nuestra fe se rejuvenece. No importa los 50, los 40, los 60, los 70 o los 80 que usted pueda tener. No importa su cuerpo, no importa. Lo que importa es su fe. Mantenga esa fe fuerte, poderosa, siendo como Dios quiere que usted sea. Jesús pagó el precio por esa fe. Pagó el precio. Él ha ido delante de ti todo el tiempo. Jesús, por esa fe te llevará a tu destino completamente. No te preocupes. En el versículo 5 dice la palabra de Dios. Yo casi no veo esta letra. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Vas a recibir la herencia, la recompensa. Dios mantiene su herencia, hermanos. Dios mantiene su herencia con poder. Es accesible esa herencia por medio de la fe en Cristo, y Él revelará la plenitud de la salvación en los tiempos finales, cuando Cristo se manifieste. Qué precioso, hermano. Esto no es una noticia preciosa en el día de hoy. Mire, esta semana va a ser frío. Esta semana va a ser mucho frío. Pero la otra semana inclusive se está anunciando que posible caiga nieve. Y ya estuve leyendo que en el mes de febrero va a nevar.
Hay frío, hermanos. Pero ahora nosotros vamos a salir afuera con ese calor y ese fuego por dentro. Y la gente va a querer pegarse de nosotros porque dice, uy, este está calientico. Porque el poder de Dios está en ti. Vamos a ponernos de pie. Hermanos míos, ya basta de vivir una vida light. Ya basta de vivir una vida light. Tenemos que comprometernos con Jesús a vivir una vida poderosa. A no decir que no a las cosas que el Señor nos pone por delante como retos fuertes. Decirle, sí, Señor, lo voy a hacer. Por ti, Señor, pero lo voy a hacer por mí, porque también quiero yo ser un cristiano que viva en santidad contigo. Un cristiano, Padre, que guarde tu palabra. Un cristiano que no tenga en ningún momento pensamientos que puedan decir, Él es bueno, Él me comprende, Él me perdona. Hagamos con Dios un pacto ahora, un acuerdo con Dios. Pongámonos delante del Señor ahora. Inclinen sus rostros, hermanos, y díganle ahí al Señor, quiero, Señor, vivir como tú me estás exigiendo en tu palabra. Díganselo ahí. Quiero, Padre, que tú verdaderamente me ayudes a entender mi pecado. Dígaselo, por favor. Dile, Señor, yo estoy dispuesto a pagar este precio por ti y por mí, por Jesucristo. No voy a detenerme, Señor. Sé que será difícil, sé que tendré pruebas en el camino, pero tú, Señor, estás conmigo. Tu fuerza y tu poder, tu vara y tu cayado me darán aliento, me darán alivio. No puedo solo, Señor. Dile, no puedo solo, Señor. No puedo sola, Padre. Tengo una carga fuerte en mi hogar. Tengo una carga fuerte en mi trabajo. Tengo una carga fuerte con mis vecinos, con mi esposa, con mi esposo. Tengo una carga fuerte con mis hijos, con mi suegra, con mi suegro, con mis hermanos. Tengo problemas, Padre amado, con mi jefe en la empresa, con mis compañeros de trabajo. Pero sobre todo tengo un gran problema, Señor, y es la lucha interna del pecado que llevo por dentro. Es mi carne, Señor, la que me une al pecado. Señor, ayúdame, perdóname y hazme vivir, Señor, como tú quieres que yo viva, en santidad, solo en santidad. Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por este momento. Yo sé que algunos de los que están aquí tienen problemas, viven circunstancias difíciles en sus vidas, están en una lucha con sus propios miembros, más que con las personas que tienen alrededor. Y saben una cosa, iglesia, la lucha con nuestros propios miembros, la lucha con nuestro corazón, con nuestra carne, es más fuerte y más difícil de vencer. Si no oras, si no te mantienes en oración, no vas a poder, bajo ninguna circunstancia, vencer esa lucha. No vas a salir victorioso. Si no apartas tiempo para Dios todos los días, no vas a salir victorioso de la lucha, porque cada día la carne nos lleva al pecado. No importa quién esté con nosotros y si estamos solos, la carne nos lleva al pecado. Los pensamientos, los ojos, los oídos, la boca nos llevan al pecado. Y si tú quieres en esta hora que oremos por ti, para que Dios empiece a luchar por ti, pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante, no tengas temor. Si tienes mucha lucha en tu cuerpo, dentro de ti, en tu vida, en tu espíritu, en tu corazón, y sé que la tienes, simplemente ven aquí, no tengas vergüenza, porque lo vas a hacer para Dios, no lo vas a hacer para la gente de la iglesia. Si tú piensas que pasar aquí adelante va a comprometerte o la gente va a ver que tu vida tiene problemas, qué bueno que la gente vea que tu vida tiene problemas y estás aquí adelante pidiendo oración. Así que yo pido a los valientes que en este momento saben que sus vidas
son las que le impiden ser como Jesús. Den un paso de santidad, den un paso de valor. Yo voy a estar orando ahora y esperaré unos minutos, porque este paso de fe que tú vas a dar no solamente te va a dar una victoria grande y poderosa en tu vida, sino que le vas a dar la gloria al Dios Todopoderoso y a su iglesia aquí en la tierra que lleva el evangelio a los perdidos. Señor, gracias por este grupo, Padre Santo. Hay pecado, mi Dios. Hay pecado en nuestras vidas. Hay pecado en nuestros corazones. Hay pecado, Señor, y estamos luchando contra ese pecado. La vida, Padre de la gloria, se ha hecho tan difícil para nosotros que no podemos, Padre amado, luchar solos si no es contigo. Por eso, Padre de la gloria, queremos presentarnos a ti para decirte, oh Dios, que sentimos la gran necesidad de vencer esta lucha, de buscar en ti, Padre amado, la solución. Y yo espero aquí estoy, delante de todos ustedes como el primero que pasa adelante, porque el pastor tiene sus luchas, porque el pastor tiene sus penas, porque el pastor tiene pecado, porque el pastor tiene que ponerse delante de Dios para poder guiar a la grey y ser ejemplo de ella. Y si ustedes se mantienen en sus sillas sentados o parados en su lugar, es porque no quieren enfrentar esa realidad. Por eso les reto un valiente, una valiente, que venga aquí y diga: yo necesito salir adelante para vivir como Cristo quiere que viva. Si yo no salgo adelante, entonces, ¿cómo voy a poder salir más allá y decirle a la gente que Jesús es el Señor? Lucho por mis problemas en mi vida. Lucho. No tengas temor, pasa aquí. Oh Señor, amantísimo Creador, toda esta gente que está pasando aquí, Señor, son tus hijos. Tú los salvaste un día. Tú les diste, Padre Santo, a probar de la salvación. Si alguno todavía no lo es, Señor, habla con él, habla a su corazón y dile que todavía tú esperas por él. Si alguno todavía no ha dado un paso de fe, que hoy lo dé, Padre Santo, y lo diga en público: yo quiero ser salvo, hoy quiero ser salva. Pero te ruego, oh Dios, que nos ayude, Señor, a mí y a ellos a poder llevar una vida de santidad, una vida de oración, una vida sumidos en tu lectura, sumidos, Señor, en tu persona, en tu fragancia, en tu corazón. Muchas gracias, Señor, porque es un año que comienza, Señor, donde tenemos que fortalecernos y ser, Padre Santo, una iglesia con poder para llevar el mensaje del evangelio de aquí hasta los confines de la tierra. Gracias, Padre amado. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias, mi Cristo, por cada una de estas mujeres que están de este lado, Señor, y este niño. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, oh Dios. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el Dios vivo, el Dios que lleva, Señor, a nuestra vida por los caminos misteriosos que son solamente los caminos que tú indicas. Seguiremos por esos caminos, Señor, por tu camino, no importa con qué nos encontremos, porque tú nos garantizas que irás con nosotros. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre glorioso de Jesús te pido por esta iglesia, por un cambio radical en nuestra iglesia, un cambio radical, Señor, que nos lleve a ganar a los que nos rodean, a Birmingham, Alabama, a los mixtecos, Señor, allá en Oaxaca, a los mixtecos en Guerrero, en donde quiera que estén, aquí en Alabama, allá en Tennessee, allá en Virginia o en California, que nos ayude a ganar a hombres y mujeres de otras razas para Jesús, para que el evangelio, Señor, sea predicado
a todas las naciones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios les bendiga y les guarde. Y acuérdense de este momento tan importante.